Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con la gran protesta mundial por la verdad en Venezuela. Este sábado 17 de agosto, en diversas ciudades de Venezuela y el mundo, miles de venezolanos realizaron plantones y manifestaciones en contra del fraude electoral perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos con el informe. Miles de venezolanos en todo el mundo salieron a las calles para denunciar el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro, así como para exigir la publicación de los verdaderos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Edmundo González fue el verdadero ganador. En Caracas, Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto, los venezolanos participaron en la denominada Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela, expresando su apoyo a los ciudadanos que tienen miedo de expresarse contra Maduro y sus aliados en medio de una brutal campaña de represión. A nivel mundial, venezolanos en Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros en salir a manifestarse en la protesta mundial, convocada por la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Mientras que en México, cientos de jóvenes y adultos repetían los cánticos de libertad, libertad, que dominaron los mítines de la oposición antes de las elecciones. Asimismo, muchos usuarios difundieron fotos de las concentraciones frente a edificios emblemáticos de ciudades como Barcelona, Bruselas, Londres y Ámsterdam, publicadas con la etiqueta "Yo salí por Venezuela". Por su parte, el Comando con Venezuela de la Plataforma Unitaria Democrática difundió en su cuenta de X fotos de manifestantes en países como España, Japón, Corea del Sur, entre otros. La gran protesta mundial por la verdad en Venezuela también se celebró en diversas ciudades del mundo, incluyendo Bogotá y Cúcuta en Colombia, Brasilia en Brasil, Quito y Guayaquil en Ecuador, Montevideo en Uruguay, Asunción en Paraguay, San Salvador en El Salvador, Punta Cana en República Dominicana y Lima en Perú. Esta manifestación ha sido vista por los migrantes venezolanos como una oportunidad crucial para defender la verdad y la soberanía popular, desafiando las manipulaciones del Consejo Nacional Electoral Chavista y el fraude electoral que continúa manteniendo a Venezuela bajo un régimen dictatorial. Ya han pasado más de 3 semanas desde las elecciones del 28 de julio y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el régimen, aún no publica actas que validen la victoria de Nicolás Maduro. Se trata de un fraude electoral escandaloso y la oposición, a raíz de esto, no ha cesado de llevar a cabo manifestaciones en contra de estas elecciones amañadas, teniendo el respaldo de la comunidad internacional, bueno, específicamente de los países con sistemas democráticos de gobierno. Y ante este escenario, el régimen ha adoptado el camino de huir hacia adelante, aumentando la represión y asumiendo una retórica demagógica bastante absurda. Por ejemplo, hablan de golpe de Estado ciberfascista y de pacto satánico de María Corina Machado con Elon Musk, además de haber asumido una postura bastante hostil hacia diversos medios de comunicación, redes sociales que sirven pues, para la oposición, para manifestarse en un contexto en el que los medios de comunicación de televisivos y radiales son controlados por el régimen. La dictadura de Nicolás Maduro se está yendo contra WhatsApp, contra Instagram y contra la red social X. Y a la fecha tenemos por lo menos 24 muertos y unos 2.400 detenidos en las manifestaciones que piden, un reconocimiento de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, el reconocimiento de la victoria de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y el último episodio en este contexto de manifestaciones contra este régimen que ha aumentado la represión ha sido esta marcha llevada a cabo en todo el mundo, la llamada Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela. Veamos las declaraciones de Edmundo González Urrutia al respecto. Estas manifestaciones son la fuerza que hará respetar la decisión de cambio en paz por la que votamos millones el 28 de julio. El régimen, en vez de prepararse democráticamente para una transición en paz, ha decidido perseguir, apresar y asesinar a compatriotas que lo único que han hecho es exigir
que se respete su voluntad mayoritaria. Es hora de una transición ordenada y estamos comprometidos, trabajando diariamente para que suceda, porque no puede ignorar a la mayoría abrumadora que nos expresamos pacíficamente para ponerle fin a los peores años de crisis que nos ha tocado vivir. Tenemos los votos, tenemos las actas, tenemos el apoyo de la comunidad internacional y tenemos a los venezolanos decididos a luchar por nuestro país. Pero sobre todo, tenemos un plan para recuperar a Venezuela donde el progreso, el bienestar y la paz reinen. Bueno, este sábado 17 de agosto se vieron entonces en unas 300 ciudades de todo el mundo banderas venezolanas de gente que se pronunciaba en contra de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Por la diferencia horaria, las manifestaciones empezaron en países tan distantes de Venezuela como por ejemplo Egipto, Japón, Corea del Sur. Y además de ello, tenemos que hubo manifestaciones también en países como Australia y Nueva Zelanda. Luego las manifestaciones pasaron a Europa y se vieron en países importantes como Bélgica, Alemania, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, pero sobre todo en España, que es el país de Europa con mayor población de migrantes venezolanos. Se estima que en las manifestaciones que se dieron en Madrid, en la Plaza del Sol se congregaron unos 15.000 venezolanos. Incluso esta manifestación contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y además hubo importantes manifestaciones en países como Italia y Portugal. Países en los que hay, de estos países, en el siglo XX, partieron muchos migrantes a Venezuela. Y actualmente estas mismas personas y sus descendientes estarían regresando. En Italia hay más de 50.000 venezolanos, mientras que en Portugal hay más de 200.000. Veamos las declaraciones de la hija de Edmundo González Urrutia en Madrid. En esta oportunidad les traigo un mensaje de mi padre, nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia. Venezolanas y venezolanos, españoles y todos los presentes. Aprovecho la presencia de mi hija Carolina entre ustedes para dejarles unas palabras de primera mano. Desde Venezuela agradecemos emocionados las manifestaciones de apoyo que diariamente recibimos de todas partes del mundo. Esas manifestaciones son fuerza para seguir luchando por hacer respetar la decisión de cambio de todos los venezolanos, expresada el pasado 28 de julio. Este es un momento complejo que debemos enfrentar todos unidos. El régimen quiere ignorar el deseo mayoritario de los venezolanos. El régimen, en vez de prepararse democráticamente para una transición en paz, ha decidido perseguir, apresar y asesinar a compatriotas que lo único que han hecho es exigir que se respete la voluntad mayoritaria. Pero me comprometo a seguir luchando por hacer que la decisión que tomamos la gran mayoría de los venezolanos se respete. Sueño con verlos unidos a sus familiares en un abrazo grande y profundo, que signifique el reencuentro de todos los venezolanos. Así como diariamente sueño en abrazar a mi hija. Sueño con abrazar a mi hija y a mis nietas y sentir que la lucha ha valido la pena. Dios los bendiga a todos y Dios te bendiga, hija. Muchas gracias. Bueno, esta manifestación en Madrid ha sido bastante importante y teniendo en cuenta que en España hay alrededor de 400.000 migrantes venezolanos. Se trata de gente que ha tenido que irse de su país a raíz de las circunstancias que se viven de pobreza y de autoritarismo. Gente forzada a partir al exilio. Yendo ya a América Latina, también se dieron manifestaciones en importantes ciudades de la región, como en Miami. Y entre los países que más destacan están
Colombia y el Perú, que son los países con mayor población de migrantes venezolanos. Colombia con casi o alrededor de 2 millones y Perú con más de 1,5 millones de venezolanos. En ciudades de Colombia y en Lima se dieron manifestaciones. Y bueno, en estas, ya yendo a Venezuela, las manifestaciones también, como no podía ser de otro modo, fueron multitudinarias y contaron con la presencia de la líder opositora María Corina Machado. Veamos sus declaraciones. Y la decisión del pueblo se respeta. Y eso es lo que significa cobrar. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Este régimen, y es muy importante entender esto, por favor, este régimen, cuando se vio derrotado y descubierto, optó por la más cruel de todas las políticas, que fue atrincherarse en un grupo del alto mando militar y ordenar una campaña de represión que ha sido la más horrible, más cruel de la historia de Venezuela. Y la decisión del pueblo... El fraude electoral ha sido escandaloso. Y con relación a los venezolanos en el extranjero, tenemos que hay alrededor de 8 millones, de los cuales 4,5 millones estaban en edad para poder participar y votar. Sin embargo, por diversas trabas del régimen, tan solo estuvieron habilitados para poder votar unos 69.000 venezolanos en el extranjero, algo que ha constituido uno de los mayores escándalos de estas elecciones amañadas. Y bueno, ahora con relación al tiempo que tienen para poder lograr el cambio de régimen, digamos, el cambio de mando en Venezuela está programado para el 10 de enero del año que viene. Y tenemos entonces que la oposición tiene todo este tiempo, todos los meses que quedan, para poder presionar al régimen y debilitarlo para poder hacer que caiga la dictadura. Sin embargo, el tiempo es un arma de doble filo que también puede beneficiar al régimen de Nicolás Maduro, en vista de que o se debilita la dictadura y cae, o se debilitan las manifestaciones y la dictadura se mantiene en el poder. Y esto es a lo que está jugando el régimen de Nicolás Maduro, combinándolo con el aumento de la represión contra los opositores. En caso de que se debiliten estas manifestaciones, la figura de Edmundo González Urrutia podría correr un destino parecido, su figura política, a la de Juan Guaidó, con la diferencia de que Edmundo González Urrutia ha sido elegido en procesos electorales, mientras que Juan Guaidó fue nombrado presidente interino por una asamblea nacional entonces con mayoría opositora, una asamblea que, dicho sea de paso, posteriormente fue disuelta. En todo caso, es bastante importante que se mantenga la presión tanto a nivel de manifestaciones populares contra el régimen como por parte de la comunidad internacional y los países comprometidos con la democracia, a fin de poder presionar pues, al régimen de Nicolás Maduro para que dé un paso al costado y se puedan dar por fin en el país se pueda dar una transición democrática. Vamos ahora a una pausa y regresamos con un personaje que ha estado teniendo un rol bastante vergonzoso ante lo que viene sucediendo en Venezuela. Nos referimos al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que desde hace algunos años ha estado blanqueando al régimen de Nicolás Maduro. Seguimos en Informe Extra. Laurent Saleh, activista de derechos humanos y expreso político de la dictadura de Nicolás Maduro, exiliado en España, se ha pronunciado acerca del rol vergonzoso de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España perteneciente al PSOE. Y un personaje pues, que ha estado blanqueando desde hace unos años al régimen de Nicolás Maduro. Vamos con el informe. En una entrevista con El Mundo, Laurent Saleh, expreso político venezolano y activista por los derechos humanos, ofreció una dura crítica al rol que juega el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis venezolana.
Según Saleh, Zapatero actúa como un operador del régimen de Nicolás Maduro, sirviendo como agente diplomático para abrir espacios en la comunidad internacional y defender los intereses del gobierno venezolano. Zapatero es el canciller paralelo de Maduro, afirmó Saleh, quien estuvo encarcelado y sometido a torturas por el régimen chavista durante 4 años. En su opinión, el expresidente español ha sido instrumental para el régimen venezolano al ganar tiempo y suavizar la percepción internacional sobre la grave crisis política y de derechos humanos que enfrenta Venezuela. Saleh señaló que Zapatero ha jugado un papel crucial para mantener al régimen a flote en la arena internacional, especialmente en Europa, donde ha intentado influir en las posiciones de algunos países. Su misión es abrir espacios en la comunidad internacional, especialmente en Europa, aseguró la activista, subrayando el impacto negativo que tiene esta intervención en los esfuerzos por presionar a Maduro a través de sanciones o aislamiento diplomático. El activista también criticó la falta de una respuesta firme por parte de algunos sectores de la izquierda española y europea que siguen apoyando al régimen de Maduro. Según Saleh, este apoyo internacional hacia Maduro persiste porque estos grupos no han enfrentado directamente las consecuencias de la crisis venezolana, como lo han hecho países que han recibido grandes oleadas de refugiados. Finalmente, Saleh advirtió que mientras Zapatero continúe operando a favor del régimen chavista, será más difícil para la comunidad internacional ejercer una presión efectiva sobre Maduro y sus aliados. Laurent Saleh es un joven activista de derechos humanos que ha estado preso varias veces por su posición política en Venezuela. Desde hace más de 10 años por lo menos, tiene una posición bastante firme que lo ha llevado a ser detenido varias veces, incluso en la última alrededor de 4 años. Por esta postura política, él tuvo que exiliarse en Colombia en el año 2014. Y de Colombia fue deportado de manera irregular de nuevo a Venezuela, donde estuvo preso en una prisión conocida como La Tumba, que pertenece al SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Allí estuvo preso entre septiembre del 2014 y octubre del 2018, luego de lo cual fue desterrado, literalmente desterrado a España. Y se mantiene en este país exiliado y en su posición de activista de derechos humanos, fundador de la ONG llamada Operación Libertad y expreso político, se ha manifestado acerca del rol nefasto que ha tenido desde hace varios años, que viene teniendo desde hace varios años, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, un personaje que se ha dedicado sistemáticamente a blanquear al régimen de Nicolás Maduro, pero todo a partir de un discurso que no pareciera radical, sino de la ponderación y de un político que trata de pasar como un socialdemócrata cuando en realidad está defendiendo un régimen de izquierda abiertamente antidemocrático e indefendible. Veamos este titular del Mundo en el que se ve la postura que tuvo recientemente. El Mundo publicó un titular que señalaba lo siguiente: Zapatero pide al Grupo de Puebla que no exija las actas a Maduro. Esto es totalmente vergonzoso y además José Luis Rodríguez Zapatero fue parte de los observadores que fueron lo suficientemente cómodos como para que la dictadura de Nicolás Maduro permitiera en Venezuela, al mismo tiempo que expulsaba delegaciones de expresidentes latinoamericanos e incluso de parlamentarios españoles. Y esta postura de José Luis Rodríguez Zapatero no es nueva. Veamos estas declaraciones que son del año 2020. El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por Trump es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela, desde supuestos falsos y además transitando por ese recorrido arriesgado siempre que es saltarse la regla. Bueno, se le ve aparentemente como un moderado, hablando tranquilo, pero en los hechos, desde hace mucho tiempo, y es bastante fácil encontrar videos como declaraciones suyas, viene defendiendo a Nicolás Maduro, con quien tiene una muy buena relación. Existen muchas fotos de ello. Ahora, por esta postura, el sindicato Manos Limpias lo ha denunciado, ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional por su colaboracionismo con la dictadura de Nicolás Maduro. Ya veremos si esto tiene alguna trascendencia legal.
o algunas implicancias directamente para el expresidente español. Por su parte, miembros del Parlamento Europeo están considerando convocarlo para que declare por qué tiene esta postura o qué intereses están detrás de esta postura de su defensa a la dictadura venezolana. Ahora bien, es que a estas alturas, y habiendo pasado varios días del fraude electoral, él se mantiene en silencio. Y es que es bastante difícil, con todo lo que está sucediendo, continuar defendiendo a la dictadura de Nicolás Maduro, más aún con la represión, la forma en que se ha aumentado y el relato ridículo que han asumido, pues, de hablar de golpe ciberfascista o del pacto satánico de María Corina Machado. Y para defender actualmente a esta dictadura, por un lado tenemos pues a otros países antidemocráticos que se han posicionado firmemente a favor de Nicolás Maduro, saludándolo y felicitándolo por su supuesto y fraudulento triunfo electoral. Hablamos en América Latina de las dictaduras de Nicaragua y de Cuba y de estados del socialismo del siglo XXI como Venezuela y Honduras. Y fuera de América Latina, regímenes antidemocráticos como China, como Rusia y como Irán. Por otra parte, están quienes defienden desde el fanatismo al régimen de Nicolás Maduro. Y son los partidos políticos de tendencia comunista o que sin denominarse comunistas se adhieren al marxismo-leninismo y que son el conjunto de organizaciones políticas que forman parte, en buena medida, del Foro de Sao Paulo, organismo creado por Lula da Silva y el dictador cubano Fidel Castro. Y por otra parte están personajes como José Luis Rodríguez Zapatero, quienes asumen una postura hipócrita de falsa ambigüedad que al final terminan proponiendo medidas e iniciativas que son favorables a la dictadura venezolana. Y también es el caso de mandatarios como Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva. Gente que propone cosas como que no hay que ser injerencistas con Venezuela, hay que respetar la soberanía, hay que hacer nuevas elecciones, entre otras medidas que no hacen más que favorecer a la dictadura de Nicolás Maduro y que contrastan sobremanera con el discurso que hace pocos días tuvo el representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, Washington Abdalá. Veamos sus declaraciones. Empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? Bueno, esta es una postura firme ante lo que está sucediendo en Venezuela. Una realidad ante la que no caben medias tintas. Y gracias a posturas como esta se ha emitido una resolución presionando al Consejo Nacional Electoral. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Estados Unidos. Seguimos en Informe Extra. Kamala Harris, candidata a la presidencia por el Partido Demócrata y actual vicepresidente del gobierno de Joe Biden, ha adoptado un discurso de campaña que, en el caso de ponerse en práctica, pondría en peligro y afectaría gravemente la economía de Estados Unidos. Concretamente, una de las medidas más polémicas, por lo menos para sus adversarios políticos, es la de la prohibición federal de la especulación de precios de alimentos, especialmente en el mercado de carnes. Y bueno, como parte del discurso que ha adoptado, es un discurso bastante populista que se puede sintetizar en un mensaje, una publicación de su cuenta de X de hace unos días, en las que hablaba concretamente de cuando sea presidente, mi prioridad será reducir los precios, me enfrentaré a las grandes corporaciones que se dedican a especular con los precios y a los propietarios corporativos que aumentan injustamente los alquileres a las familias trabajadoras. Un discurso que se resume en intervención estatal, regulación de precios y medidas
que son probadamente fracasadas en el mundo y que recuerdan a las aplicadas en países como Cuba, como Venezuela y como Argentina hasta antes de la llegada de Javier Milei. Medidas que conducen al desabastecimiento, al aumento de precios y a la inflación. Y bueno, llama la atención que ella proponga estas iniciativas a estas alturas, cuando el aumento de precios en Estados Unidos se ha dado durante el gobierno de Joe Biden, gobierno al que ella pertenece. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.